Hola aviadores, hoy os presentamos el F-Viper. Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Alas de Papel. Yo soy Álvaro y hoy tengo muchas ganas de presentaros nuestro último trabajo, este jet, el F-Viper. Si estás listo, comenzamos. El F-Viper es el primer jet que hemos hecho en alas de papel. Estamos muy contentos con el resultado final porque aparte de que estéticamente la verdad es que yo creo que es una chulada, este avión es muy sencillo de controlar y es totalmente apto para principiantes. Este era uno de los objetivos principales que teníamos al hacer nuestro primer jet. Queríamos que fuera un jet que fuera bonito de diseño, pero que fuera sencillo de controlar, para que todos aquellos que queráis haceros con uno de ellos podáis controlarlo en vuelo. Para ello vamos a dar varias opciones luego de configuración que luego entraremos un poco más en detalle. Depende del nivel de habilidad que tengáis y os vamos a explicar las diferencias en estas configuraciones y cómo podéis conseguirlo en vuestro F-Viper. En cuanto a las características técnicas de este avión, ya un poco más específicas, es un jet. Algunos de vosotros en algunas fotos que he publicado habéis pensado que es un jet de turbina. No es de turbina, esta es la hélice, aquí lo veis. Entonces el motor va metido aquí dentro del morro y es simplemente una hélice la que propulsa este avión hacia adelante. Luego tiene la característica muy importante también de que el morro, la parte de adelante, es desmontable y es de quita y pon, de manera que si tenéis algún percance también vais a contar con que podéis simplemente reemplazar el morro y la parte importante del avión siempre va a estar protegida, que es donde tenemos toda la electrónica, lo que son las alas, las partes móviles del avión. Eso siempre quedará protegido porque normalmente primero iréis con el morro y se estropearía simplemente esta parte, pero en esta parte no hay absolutamente nada, es hueco. Para quitar el morro lo único que hay que hacer es empujar de esto hacia atrás. Cuando tiramos veis que aquí sale el morro de manera totalmente independiente y el morro luego entra. Aquí tenemos, como veis, el motor con nuestra hélice, aquí iría nuestra batería y esto, fijaros que va totalmente hueco, simplemente nos está cubriendo toda la parte de la electrónica y evidentemente nos ayuda, si tenemos algún percance, a que absorba el golpe el morro, que es, digamos, lo menos importante del avión desde el punto de vista funcional y estructural.
¡Ahí va! Otra característica muy importante de este avión, de este jet, y esto además queremos dar las gracias, yo en particular, a Javi de Murcia por darme este consejo que nos ha ayudado mucho a poder desarrollar este avión, y en especial al vuelo tan maniobrable que tiene este avión, es gracias a lo siguiente: las superficies de control que tiene este avión digamos un elevón. Entonces las partes móviles son estas de aquí atrás, como veis. Entonces simplemente con estas dos ya podemos tanto subir como bajar el avión y hacer giros a la inversa. Hay una manera de programarlo que, bueno, os dejo un enlace aquí arriba porque esto ya lo hemos explicado en el canal, por si no sabéis hacerlo, no sabéis configurarlo. Es el modo elevón en vuestra radio, los que tengáis FlySky. Entonces la característica que le hemos añadido es que ya no solamente le hemos añadido estos elevones, sino que hemos añadido también alerones que están enlazados a los elevones. Si os fijáis, en la parte de abajo solamente llevamos un servo a cada uno de los lados, pero este servo está conectado tanto a los alerones como a las partes móviles de atrás, a estos elevones que hablábamos al principio. Esta característica nos va a ayudar a mejorar la agilidad en vuelo de nuestro F-Viper y nos va a permitir hacer pues maniobras de manera mucho más sencilla, como pueden ser loopings, como pueden ser toneles o roles, como diría nuestro amigo Mario. Y bueno, pues esta puede ser una característica que nosotros creemos que le aporta un vuelo muy singular a nuestro F-Viper, y de nuevo, gracias Javi por el consejo. También quiero hablaros de la sustentación de este avión, y es que lo bueno que tiene este avión es que al final, como toda esta superficie, digamos que es superficie alar, al final nos va a permitir hacer vuelos mucho más lentos de lo que podríamos pensar en un jet, porque tiene una alta sustentación. Además, le hemos dado a la parte de adelante un cierto ángulo que cambia el ángulo de ataque, y esto permite tener también una mayor sustentación en este avión, de manera que cuando reduzcáis la velocidad os vais a dar cuenta que el avión no cae a plomo. Podéis volar este avión a muy bajas velocidades. Por ello es que para principiantes también puede ser un muy buen avión, y desde luego que recomiendo que lo probéis porque no vais a tener problemas. Y si tuvierais problemas, al final lo único que se va a dañar es el morro, que no os va a afectar para nada en lo que es la estructura o el funcionamiento del avión. Bueno, y hablando de principiantes, aquí vienen los consejos para aquellos que todavía no llevéis mucho tiempo en este hobby y queráis haceros este avión simplemente porque os gusta, porque os gustan los jets, porque os gusta el diseño. Aquí van los consejos. En primer lugar, la electrónica que estamos utilizando nosotros en este modelo es el pack Thunder, ¿vale? Que lleva un motor de 2200 kV y una hélice de 60-40, es decir, es una hélice pequeñita y un motor que va muy rápido. ¿Qué pasa con este tipo de configuración? Bueno, esta configuración es para hacer vuelos más veloces, más rápidos, que nos van a permitir hacer ciertas maniobras, pues como estos toneles que hablábamos, hacer loopings, etcétera, pero a mayores velocidades. A una velocidad menor le va a costar un poco más. Entonces, aquellos que sois principiantes, mi consejo sería el siguiente. Nosotros en el kit de montaje ya os vamos a dar todo esto precortado. Sin embargo, los que queráis utilizar este avión y volarlo y no tengáis tanta experiencia, lo que tendríais que hacer sería utilizar una hélice más grande y un motor de menor kV, por ejemplo como el pack Colibrí, que podéis usar o que a lo mejor estáis ya usando en otros aviones como el Skinny Dumbo. Ese pack lo podéis utilizar aquí perfectamente y os va a dar un vuelo mucho más dócil, mucho más sencillo de despegar, de aterrizar y de volar. Lo único que tendríais que hacer para adaptar este avión a estas necesidades es simplemente agrandar un pelín el hueco de la hélice, que nosotros lo hemos dado justo para que entre nuestra hélice de 60-40 para la configuración que damos nosotros, pero lo único que tendríais que hacer sería aumentarle este hueco unos 2 centímetros a cada lado para que os entre esa hélice de 90-50, y con eso vais a conseguir un vuelo mucho más dócil y mucho más sencillo de pilotar. Y como último consejo para los principiantes es que por favor tengáis cuidado con el peso. Ya sé que os encanta, al igual que nosotros, ponerle accesorios, ponerle cohetes, ponerle bombas, ponerle ruedas. Nos encanta adornar nuestros aviones bien de pintura. Sin embargo, si eres principiante y quieres volarlo con la configuración que te he comentado, cuanto menos peso, mucho mejor, porque más sustentación va a tener y menos velocidad vais a necesitar para que este avión vuele correctamente.
Si podéis prescindir, por lo menos al principio, de esos detalles, incluso del tren de aterrizaje, os va a ayudar porque el avión va a sustentar muy bien. Va a caer prácticamente como una pluma. De hecho, nosotros en algunas pruebas que hemos hecho, veréis que cuando aterrizamos prácticamente el avión aterriza como un Harrier, porque es que tiene una sustentación muy buena. Entonces, aquellos que seáis principiantes y queráis volarlo y queráis tener este tipo de vuelo, que sea, digamos, que tenga menos riesgos para vuestro avión, cuanto menos peso le añadáis al avión, mucho mejor. Dejarlo lo más básico posible, quizá algo de pintura, algún pequeño adorno, pero cuanto menos, mejor, porque esa sustentación os va a ayudar mucho a que vuestros vuelos sean satisfactorios. Bueno, aviadores, espero que os haya gustado mucho la presentación del F-Viper, espero que os haya gustado este último modelo, este jet que hemos hecho para vosotros. Estará disponible muy pronto, pondremos enlace a los kits y a los planos de montaje en cuanto estén disponibles. Lanzaremos un vídeo, como siempre, de montaje paso a paso y si no os lo queréis perder, ya sabéis, suscribiros al canal y dejarnos un like. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima, aviadores.